Quiero hablarte de una de las peores traiciones que ha vivido este país. Una traición que no siempre aparece en los titulares, pero que millones sienten todos los días en el cuerpo, en el bolsillo, en la casa y en la cabeza. La traición generacional, porque a nuestra generación le vendieron una ruta falsa. Nos dijeron que estudiáramos, que nos preparáramos, que respetáramos las reglas, que fuéramos pacientes, que trabajáramos duro y que confiáramos en las instituciones. Nos enseñaron a creer que el esfuerzo iba a abrirnos puertas. Nos hicieron pensar que si hacíamos las cosas bien, íbamos a tener un lugar digno en la sociedad. Pero crecimos y nos dimos cuenta de que muchas de esas puertas ya estaban cerradas desde antes. Cerradas para entrar a los espacios donde se toman decisiones, para conseguir un trabajo digno, aspirar a una jubilación que no sea una burla, acceder a una salud pública verdaderamente digna, cerradas incluso para algo tan básico como pensar en una vivienda propia, cuando hoy a muchísimos jóvenes ni siquiera nos alcanza para rentar sin vivir con angustia. Y ahí es en donde nace la rabia, no porque esta generación sea débil, no porque no quiere esforzarse, no porque le falte carácter. La rabia nace cuando uno descubre que lo educaron para un país que no existe. Un país donde supuestamente el mérito importaba, cuando en la práctica muchas veces vale más una llamada que una buena preparación académica, pesa más un padrino que la capacidad, que es mejor la sumisión que la inteligencia. Esa es la verdad incómoda. Durante años nos dijeron que el futuro era nuestro, mientras el presente se lo repartían entre los de siempre. Se llenaron la boca hablando de juventud, pero a la mera hora nos dejaron el papel de siempre, cargar con campañas políticas, llenar eventos, tocar puertas, defender causas ajenas, hacer ruido en redes sociales, aplaudir desde abajo y esperar. Siempre esperar, mientras arriba se acomodaban los de siempre, los hijos de los de siempre, los recomendados de siempre y los fósiles de siempre. Y luego todavía se atreven a preguntarse por qué hay desencanto. ¿Cómo no va a haberlo? Si a miles de jóvenes nos piden experiencia para un trabajo que nunca nos dieron la oportunidad de tener. Si estudiamos durante años y al salir descubrimos que el salario apenas alcanza para sobrevivir. Si enfermarnos nos da miedo, no solo por la enfermedad, sino porque sabemos que el sistema de salud puede fallarnos cuando más lo necesitamos. Si trabajar toda una vida ya no garantiza una vejez digna y tranquila. ¿Cómo no va a haber descontento si formar una familia o pensar en patrimonio parece cada vez un privilegio reservado para unos cuantos? Eso no es una mala racha, eso es el resultado de decisiones públicas mal tomadas durante años. Nos dejaron una realidad donde la dignidad se volvió cara, muy cara. Tan cara que muchas familias viven al día aunque todos trabajen, que hablar de retiro digno parece una fantasía. Hay quienes ya no planean su futuro, simplemente intentan llegar vivos y enteros al final del mes. Y eso es gravísimo, porque cuando una generación deja de imaginar un mañana mejor, el país entero empieza a encogerse por dentro. Aquí hay que hablar con claridad. Esta crisis no cayó del cielo, la produjeron generaciones de dirigentes cómodos, débiles de carácter y miserables en visión. Gente que llegó al poder no para transformar, sino para instalarse. Queríamos que nos abrieran camino, no que controlaran el acceso, que formaran un relevo, no que lo impidieran. Convirtieron lo público en un club privado, la política en mecanismo de protección mutua y el servicio en un negocio personal. Y por eso hoy cobra tanta fuerza una frase que resume bien lo que pasó. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Eso fue lo que nos ocurrió. Una generación de débiles, acostumbrada a la comodidad del cargo y al privilegio de la estructura, nos fue dejando tiempos difíciles. No supieron cuidar lo que recibieron, no quisieron corregir lo que sabían que estaba mal, no estuvieron a la altura del momento histórico que les tocó. Prefirieron el aplauso fácil, el control del grupo, el reparto interno, el cálculo mezquino y la simulación. Y el costo lo estamos pagando nosotros. El joven que estudió y no encuentra oportunidad, la muchacha que trabaja y aún así no puede vivir tranquila, el profesionista que gana poco, el emprendedor que se topa con abandono, la familia que se rompe para sostener los gastos básicos. Lo paga el ciudadano que tiene miedo de enfermarse, de salir tarde, de envejecer pobre o de no poder dejarles nada a sus hijos. Porque esa es la otra parte del golpe, la más dura de todas. Si nosotros estamos jodidos,
¿Qué les espera a nuestros hijos? ¿Qué les espera a nuestros nietos? ¿Qué clase de país se está construyendo cuando una generación completa siente que vive peor, con menos certeza, con menos horizonte que la anterior? Eso debería de encender todas las alarmas. Porque no estamos hablando solo de economía, estamos hablando de la ruptura del pacto entre una generación y su país. Cuando una sociedad le exige disciplina a sus jóvenes pero les devuelve precariedad, cuando les pide esfuerzo pero les responde con las puertas cerradas, cuando les habla de derecho pero en la práctica les entrega abandono, lo que se está sembrando no es estabilidad, está sembrando frustración, coraje y desconfianza. Y el problema para los de siempre es que esta generación ya empezó a entender. Ya entendimos que muchas promesas eran puro adorno, que esa supuesta experiencia solo nos sirvió para administrar mediocridad. Entendimos que a demasiados políticos les encanta hablar de pueblo, pero les incomoda muchísimo un joven que piensa, que pregunta, que compara y que no se deja impresionar por el cargo, no se arrodilla ante un apellido y ya no cree tan fácil en la escenografía del poder. Les preocupa que cada vez más jóvenes hagan la cuenta completa y descubran que el esfuerzo que hacen no refleja la vida que pueden construir. Les incomoda que empecemos a señalar responsables. Les fastidia que ya no baste con un discurso bonito, una foto bien tomada o una campaña llena de eslogans vacíos. Les molesta que se empiece a decir sin miedo que esta generación fue traicionada. Y sí, esa palabra les incomoda mucho, traición. Pero eso fue una traición prometer movilidad social y entregar precariedad, hablar de progreso mientras se cerraban los espacios reales de poder. Fue una traición convertir la salud digna, la vivienda, el trabajo y la seguridad en lujos cada vez más lejanos. Fue una completa traición usar a los jóvenes como combustible electoral mientras se les negaba influencia real cuando terminaba la campaña política. Por eso, este mensaje no es para pedir lástima, no necesitamos lástima, tampoco necesitamos que nos traten como si fuéramos un sector decorativo al que hay que mencionar en el discurso para que se vean modernos. Lo que necesitamos es otra cosa, respeto a la inteligencia de una generación que ya entendió cómo funciona el engaño, al esfuerzo de quienes han intentado salir adelante en condiciones cada vez más injustas, no a quienes nacieron con palancas ni apellidos pesados, pero aún así siguen de pie. Respeto a quienes no están pidiendo favores, están exigiendo lo mínimo que debería de garantizar cualquier país serio: salud, seguridad, trabajo, estabilidad y la posibilidad real de construir patrimonio. Y también hay que decirlo con firmeza, no podemos seguir heredando debilidad, no podemos seguir dejando el destino público en manos de quienes acostumbraron a administrar el deterioro como si fuera normal. No podemos aceptar que la política siga siendo el refugio de los que no supieron construir futuro, pero sí supieron repartirse el presente. Hoy nos toca hacer el trabajo que otros no hicieron. Nos toca recuperar seriedad, carácter y sentido de responsabilidad. Nos toca dejar de pedir permiso para entrar a espacios que nunca debieron de estar secuestrados por unos cuantos. Volver a poner la dignidad en el centro, no como adorno de campaña, sino como una medida real para juzgar a cualquier gobierno. Y nos toca hacerlo con claridad, valentía y memoria, para no volver a caer en la misma trampa. Porque hay generaciones que reciben tiempos tranquilos y se vuelven blandas. La nuestra recibió tiempos duros, y los tiempos duros, si algo hacen, es obligarte a decidir entre quebrarte o endurecerte. Yo sé de qué lado tenemos que estar. Nos toca ser la generación fuerte, la que dejó de tragarse el cuento, la que entendió que el país no va a cambiar mientras los mismos mediocres sigan cerrando el paso, la que aprendió a mirar de frente al poder y decirle: ya vimos lo que hicieron, lo que no hicieron y el tamaño del daño que dejaron, porque aquí entre más claro se diga, mejor para nosotros. Nos dejaron incertidumbre, miedo, desgaste y las puertas cerradas. Pero cometieron un error, creyeron que eso nos iba a domesticar y lo que hicieron fue endurecernos. Así que escúchenlo bien quienes todavía quieren seguir administrando la resignación del país. Se les está acabando el tiempo, se les está acabando el monopolio del discurso, la facilidad para engañar a una generación que ya aprendió a identificar el cinismo, la simulación y la cobardía. Y cuando una generación deja de tenerle miedo a los débiles que se disfrazaron de fuertes, el país empieza a moverse. Porque el futuro no se mendiga,
La dignidad no se suplica y las puertas que nos cerraron las vamos a abrir a la fuerza de la verdad, del carácter y de una generación que ya no vino a pedir permiso, vino a tomar su lugar. La generación anterior recibió un país para cuidarlo y nos lo entregó endeudado de dignidad, de justicia y de futuro. Se ablandaron en el poder, se hicieron pequeños ante sus responsabilidades y nos heredaron miedo, precariedad y puertas cerradas. Pero les salió mal una cosa. Creyeron que estaban criando resignación y lo que estaban haciendo era fabricar a la generación que un día les iba a quitar el privilegio de decidir por todos. Porque cuando un pueblo joven entiende que fue traicionado, deja de pedir permiso, deja de pedir migajas y empieza a disputar el destino completo de su pueblo, de su estado y de su país.